vamos a hacer este punto extraordinario que tiene múltiples ventajas. Una de ellas es que es un punto que es muy ancho e incluso puedes hacerlo mucho más ancho. Puedes hacer dibujos porque de la manera que se ladea el punto tiene la gracia de salir así de lado. Y bueno, es un punto que sirve para mantas, sirve para alfombras, jerseys gruesos tipo alpino y para todo lo que queráis. Entonces, bueno, y aquí he hecho se puede decir el positivo y el negativo para que veáis el contraste. Y la particularidad que tiene es que no conviene, si queréis lo probáis, pero no conviene hacer la vuelta atrás, ni con una cadeneta, ni con un punto bajo, no, porque no queda bien, porque entonces a la hora de hacer las secuencias del dibujo no coincide. Yo os lo enseño, yo empiezo cada vez, como es un punto muy grueso, tampoco cuesta tanto empezar cada vez, ¿eh? Entonces, bueno, os enseño cómo empiezo. Es un poco, no digamos difícil, pero sí un poco enrevesado. Vamos a ver. Voy a hacer 3 puntos de cadeneta. 3. Cojo hebra. Solo cogeré hebra una vez. Una vez. Al punto siguiente hago como si fuera un punto alto. Luego, en la primera cadeneta, saco, paso. En la segunda cadeneta, paso, saco y ya lo tengo. Este es el principio, que es el que cuesta más. Después, como veis, esto se va alejando, ¿eh? Es así. Cojo, lo meto por el punto anterior, ¿veis? Aquí, saco, hago el punto y luego entre las dos, aquí, entre las dos hebras que quedan aquí, hago así, meto para adentro y lo saco. Es así. Seguimos, cojo hebra, introduzco, saco, el siguiente, ¿veis aquí? En el punto anterior, detrás, saco, y entre las dos hebras estas hay un huequecito, siempre hay un huequecito, lo sacamos y acabamos. Cojo hebra, hago el punto, ahora me voy al punto anterior, saco, y ahora entre las dos hebras cojo y saco. Esto es así, siempre el punto, es lo importante saber hacer el punto, porque luego si queremos añadir un color, por ejemplo, voy a añadir aquí el amarillo, simplemente cojo la hebra, es que ahora pesa un poco, así, cogemos aquí, hago el punto como si lo hubiera hecho un punto alto, voy para atrás nuevamente, cojo,
paso. Y ahora entre los dos estos, aquí, ojo, y lo paso. Ya tengo uno, ¿veis? Que queda así ladeado. Seguimos, cojo, paso, me voy al anterior, justo, cojo. Entre los dos hay un huequecito estupendo que se puede. Lo voy a hacer otra vez. Más vale empezar de nuevo. Cojo, punto alto, detrás, cojo, el huequecito está aquí y ya lo saco. ¿Veis? Ahora cojo el del color anterior, hago lo mismo. Esto lo pongo para atrás. Pongo el punto anterior, un huequecito de aquí en medio. Y ya está. Estiro un poco la hebra. Seguimos. Cojo el punto anterior, saco el huequecito de estas dos. Perfecto. Y así es hasta el final. Ahora os enseñaré cómo se hace el final, porque al quedar tan ladeado, pues hay que hacer un poco de punto diferente. Ahora os enseño cómo hago el final. En realidad es un punto que en cuanto lo tienes por la mano, cunde bastante. Parece un poco difícil, pero no lo es. Claro, ahora ya estamos en el último punto. Y como veis, queda un poco que le faltaría un poco más, pero lo arreglamos haciendo aquí un punto alto. ¿Ves? Os enseño dónde. Justamente este es el último punto que hemos hecho, pues aquí debajo, aquí mismo, hacemos un punto alto. Y luego, también aquí, hacemos otro punto alto. Y así acabamos. Así lo acabamos. Yo ahora lo que hago es cortar. Primero hago una cadeneta y aquí se queda, así. Luego, claro, por detrás, pues hay que ir rematando y, bueno, es así el punto. Si alguien quiere comentarme algo o le gustaría saber cómo hacer las secuencias para introducir los colores, pues tranquilamente me comentáis y yo os paso a la persona, le paso un vídeo pues con los pormenores de ese punto. ¿De acuerdo? Espero que os guste. Adiós.